Y estamos grabando, ya. Bueno, ya de la auxiliar pasada como que hablé un poco de lo que se está viendo ahora, pero voy a aprovechar de repetirlo porque había poquita gente igual. Ya un poco salimos de lo que eran las atmósferas estelares, que es un poco todo el tema que tiene que ver con lo que nosotros podemos observar de las estrellas directamente desde la Tierra, o sea, ver el tema de la luminosidad, la opacidad, profundidad óptica, las aproximaciones que se pueden hacer, los conceptos de radiación, de intensidad, de flujo, etcétera. Que eso tiene que ver con un poco justamente con lo que emite una estrella que nosotros podemos observar, o lo que emite algún medio que nosotros podemos observar. ¿Ya? Ahora nos vamos a lo que es una segunda parte, que ahora hablamos más de lo que ocurre al interior de una estrella, cómo se origina una estrella y cuáles son los procesos internos que ésta posee y que determinan cómo actúa, cómo evoluciona. ¿Ya? O sea, de alguna forma estamos estudiando un poco cómo son los procesos internos que producen la luz o la radiación y energía que nosotros observamos. ¿Ya? La semana pasada vimos más que nada conceptos que tienen que ver con lo que era teorema de Virial, teorema de Jeans, que son más que nada como ciertas condiciones para que una estrella se forme. O sea, esos son tanto lo que es el teorema de Virial como el teorema de los valores de Jeans, que son la masa del radio de Jeans, tienen que ver con lo que es qué debe ocurrir en una nube de gas y polvo para que se forme una estrella. Recuerden que una estrella no se forma de la nada, tiene que partir desde estas nubes de gas y polvo que normalmente son nubes de tipo molecular, o sea, son moléculas de hidrógeno que se empiezan a juntar y empiezan a colapsar gravitacionalmente hasta formar una protoestrella que después va a ir evolucionando eh, eventualmente hasta llegar a ser una estrella como las que todos conocemos. Y ahora vamos a ver un poco lo que ocurre al interior de las estrellas, ya una vez que están formadas. ¿Cómo determinamos un poco su comportamiento? La primera pregunta entonces va a esto. La primera pregunta consiste en, dice, a partir de sus conocimientos, defina y explique las siguientes ecuaciones, que son 5 ecuaciones. ¿Ya? Eh, que son un poco, estas son las ecuaciones que se utilizan para explicar y modelar el comportamiento interno de una estrella. La primera dice lo siguiente. PA de R es igual a menos G MR rho partido en R cuadrado, que es igual a menos rho G. Y G es netamente G MR partido en R cuadrado. Ya. Primero, ¿ustedes saben cómo se llama esa ecuación? ¿Conocen el nombre? ¿Se vio en clase? ¿O les suena? O sea, no conozco el nombre, pero de hecho más o menos de dónde viene. Ya. Esto es lo que se llama la ecuación. A todo esto, para que me entiendan un poco, yo escribo ecuación como EQ porque es de equation en inglés y es más fácil escribirlo así. ¿Ya? Es la ecuación hidrostática. ¿Ya? Ya. Y un poco, ¿qué pueden interpretar a partir de ver esta ecuación? ¿O qué les dice esta ecuación al verla? Que la variación de la presión respecto a qué tan adentro estemos de la estrella, que el radio, va a ser igual a menos la densidad Menos, por... Sí, claro, menos algo.
claro, esto es un poco... Ya, esta ecuación viene del hecho de que en una parcela o en un volumen de cierta masa, se tiene que las fuerzas totales son cero. ¿Ya? O sea, que finalmente es una condición de equilibrio. Ay, ¿por qué? Bueno, pero la sigo explicando, se me quedó pegado un poquito, pero la sigo explicando. Viene del hecho de que en una estrella, una partícula, o un pedazo de masa, una parcela de masa, no debe ni caer ni salir despedida de la estrella, sino que tiene que quedarse donde está. Al menos en lo que concierne a fuerzas de gravitación y por presión. ¿Ya? De ahí es donde viene la ecuación. Y justamente lo que sale aquí es que existe una presión interna, que justamente, que es un poco, por un lado, la presión propia de los gases, más una presión de radiación, ya que es esta P, que acuérdense que cuando hablamos de presión, estamos hablando de la presión del gas, más la presión de radiación. ¿Ya? Pero la gracia está en que tenemos esta presión que de alguna forma van compensando la fuerza gravitacional. Pero el tema está en que no es condición suficiente que solamente exista presión. ¿Ya? No me importa solamente que exista presión, sino que lo que tiene que existir es lo que se conoce como un gradiente de presión. O sea que hay una variación de esta presión según la distancia a donde esté el centro de este. Y que este gradiente tiene que cumplir esta relación con el radio. ¿Ya? Porque depende un poco de la masa que está. Acuérdense que mr es la masa al interior de R. Entonces, dependo de que este gradiente de presión, esta variación de presión, cumpla con esta relación con la distancia. No es solamente el hecho de que existe una presión, no solamente por existir una presión, el sistema automáticamente va a estar en equilibrio, o va a dejar de contraerse o expandirse, sino que necesito que cumpla cierta relación. Esto es lo que me dice la ecuación hidrostática, que para encontrar este equilibrio en la estrella, al interior de la estrella, debe cumplirse este gradiente de presión, esta variación de presión. ¿Ya? Eso es un poco, como dije, la ecuación hidrostática. ¿Ya? Recuerda, aquí son todas estas ecuaciones que determinan como el comportamiento interno de una estrella. Vamos a pasar a la segunda, que dice esto. Esto se conoce como la ecuación de conservación de masa. ¿Ya? Y nuevamente, ¿qué les dice un poco esta ecuación?
o qué interpretan de esta ecuación. Digan lo que se les ocurra. Si aquí finalmente lo que estamos tratando es entender un poco estas ecuaciones. No es como que no es que tengan que sabérselo, pero recuerden que todo lo que estamos viendo igual siempre fue uno tener como cierta intuición y tratar de desarrollar esta intuición de qué estoy viendo y qué me está diciendo. La variación de la masa depende de la área y de la densidad. Claro, de cierta manera se puede leer así. Eso es como interpretar la ecuación directamente. Y está bien esa interpretación. Pero si tuviera. Pero aparte de esa interpretación como directa, ¿qué podrían decir de esa ecuación? Que calcula la masa de una capa de una estrella. ¿Ya? Sí, también. Sí, como digo, estas respuestas están bien. Finalmente, lo que me dice esta ecuación un poco es cómo debe estar distribuida la masa al interior de una estrella. La masa no está concentrada, por ejemplo, en diferentes regiones de la estrella. ¿Ya? No es como que pueda tener más masa, por ejemplo, en cierta mitad de la estrella y una cantidad menor en otra parte. ¿Ya? Lo que me está diciendo esto justamente es que la distribución de la masa de una estrella, según la distancia al radio, o sea, según el radio, la distancia al centro, debe obedecer ciertas reglas. Eso finalmente es lo que me dice un poco esta ecuación. ¿Ya? ¿Cómo debe estar distribuida la masa? De manera de que la estrella sea un sistema estable. Vamos con la 3. Que la tercera pregunta dice, o sea, la tercera ecuación dice dLr a dr es igual a 4pi r cuadrado con rho por epsilon. A todo esto, y aquí, similar a lo que era m sub r, L sub r es, perdón, no más, es la luminosidad, y que vamos a ver, así. L sub R es la luminosidad producida al interior de R. Y epsilon es la
O sea, lo que me dice este epsilon es que por cada kilogramo de masa que yo tenga, se está produciendo, es la energía, claro, es la energía que está produciendo 1 kilogramo de masa de materia cada segundo. Eso es epsilon. Esta ecuación es un poco, me dice algo parecido un poco a lo que estaba, a lo que estaba diciendo con la ecuación anterior, que era la ecuación de conservación de masa. Esto no es como esto no es una ecuación de conservación de luminosidad, sino que es una ecuación, literalmente una ecuación de luminosidad. Lo que me está diciendo es que la producción de energía al interior de la estrella debe estar determinada de esta manera por cada región de la estrella. O sea, cada región de la estrella produce un aporte, por decirlo de alguna forma, a la luminosidad definido, que va relacionado con el hecho de que no tengo concentraciones de masa, porque como no tengo concentraciones de masa, no tengo regiones que estén produciendo una mayor cantidad de energía, una mayor luminosidad que las otras, y estén contribuyendo de forma diferente a la luminosidad de la estrella. Entonces, esta ecuación me dice como algo parecido a la ecuación anterior. Lo que me está diciendo aquí es que la producción de energía internamente en la estrella, al menos viéndolo desde un punto de vista de la posición al interior de la estrella, está determinada por esta ecuación. O sea, está dada por una cierta relación con la distancia al centro. No puede ocurrir de que en cierta parte la luminosidad producida sea diferente, o mucho mayor o mucho menor, porque eso implicaría que, que el sistema no es estable, no está estable, porque tenemos regiones que están actuando de forma diferente. En este caso están produciendo energía de forma diferente, que no es sostenible. ¿Ya? Esa es como la tercera ecuación. Luego hay una cuarta ecuación que dice dt menos 3 capa rho partido por 4ac al cubo. Ahí sí, lo sube R4 pi R4. Ya. Esta es la cuarta ecuación que explica un poco el comportamiento dentro de una estrella. Recuerden que capa es opacidad. Y A es una constante que depende de la constante de Stefan Boltzmann, pero es una constante. Eso es A. Entonces, ¿qué saben ustedes o qué imaginan que dice esta ecuación? ¿Qué se les ocurre que está como tratando de explicar esta ecuación? El término de más a la derecha es el flujo radiativo, ¿no? Sí, es el flujo radiativo. Claro, eso es importante. Esto se puede escribir entonces como dTA de R es igual a menos 3 capa rho partido en 4A C T Q por FR. Y como dije, FR es el flujo como al interior, producido al interior de R. Eso tiene que ver con la radiación, tiene que ver con un poco con lo que es la transmisión. Recuerden cómo la ecuación anterior hablaba de la luminosidad, que era como la producción de energía.
Ahora esto tiene que ver más con la transmisión de energía. ¿A alguien se le ocurre un poco qué es lo que dice esta ecuación o qué hace referencia? Si no, digan, no, no hay problema. ST también es temperatura, ST elevado a 3. Sí, todas las T son temperaturas. Ya. Ya. Lo que me dice esta ecuación esto es una condición para que la energía en un sistema sea transmitida mediante radiación. Recuerden que de alguna forma para transmitir la energía hay tres procesos, por decirlo de alguna forma. La radiación, que es la transmisión de energía vía fotones. La convección, que es la energía transmitida mediante el movimiento de las partículas. ¿Ya? Y la conducción, que es el transporte de energía o de calor mediante colisiones. Y en estrellas nosotros no vemos colisiones. Ya no vemos conducción porque es un método sumamente ineficiente y sumamente impráctico y en la realidad no se da, no se cree que ocurra en las estrellas porque no es un mecanismo como que permita explicar cómo el comportamiento de las estrellas, ¿ya? La transmisión por conducción implicaría que las estrellas son completamente diferentes o que tienen condiciones como sumamente extrañas dentro de una estrella que en realidad es muy rara, muy difícil que ocurra. Lo que me está diciendo es que para transmitir energía mediante radiación, mediante procesos de radiación, debo cumplir con este gradiente de temperatura. O sea, la temperatura al interior de la estrella debe variar siguiendo esta regla de manera de que la energía pueda ser transmitida correctamente mediante radiación, o sea, mediante la transmisión y mediante la absorción y emisión de fotones. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Lo que me está diciendo es que si el flujo aumenta, o sea, si tengo más energía saliendo por el área, necesito que la variación de temperatura al interior de la estrella sea mayor o más inclinada, de manera de que se pueda seguir transmitiendo por radiación. Si al mismo tiempo capa, que es la opacidad, va aumentando, también eso implica que necesito un gradiente más inclinado, más empinado, por decirlo de alguna forma, una variación más brusca de la temperatura, para poder seguir transmitiendo energía por radiación. Si aumenta la temperatura por otro medio, ojo, aquí estamos considerando que, por ejemplo, este T al cubo puede ocurrir de que la temperatura haya otro factor que esté contribuyendo a aumentar la temperatura. No necesariamente eso quiere decir que exista, ojo, ¿ya? Sino que si existiera y aumentara, la variación de temperatura debería ser menor o menos brusca y igual se podría transmitir por radiación. ¿Ya? Y también, si la temperatura disminuye, lo mismo, es un cambio más brusco. Si la densidad aumentara, es un cambio más brusco. Si la densidad disminuyera, sería un cambio, se necesitaría un cambio menos brusco. Al final lo que me está diciendo es que la temperatura al interior de la estrella debe seguir cierta variación a lo largo de un radio para que la energía pueda ser transmitida de forma eficiente por la radiación. ¿Ya? Si no se cumple esta regla, no podría transmitirse por radiación porque no sería un método como eficiente. O sea, quedaría, por ejemplo, atrapado o de alguna forma, bueno, sí, precisamente como que quedaría atrapada dentro de un... ¿Ya? Y bueno, eso es como la cuarta ecuación, que no tiene como
un nombre muy definido. Generalmente se conoce como gradiente de temperatura. ¿Ya? Y a veces se le coloca como el apellido radiativo. ¿Ya? La quinta ecuación que tenemos es similar, y la voy a explicar al tiro porque para no tacharme mucho. Pero también es un gradiente de temperatura. ¿Ya? Pero este es para otro proceso. Este gradiente de temperatura es para la convección. ¿Ya? Esto es como lo que debe obedecer un sistema para, vos un sistema como una estrella, para poder transportar eficientemente la energía por convección. ¿Y por qué se da la convección? Porque si ustedes se fijan en la pregunta, en la ecuación anterior, para poder transmitir la energía de forma, o sea, para poder transmitir la energía por radiación, requerimos de depender de la opacidad, pero concéntrense principalmente en la opacidad. A medida que la radiación va atravesando más y más y más y más capas internas de la estrella, es mayor la opacidad, porque hay más material que ha tenido que atravesar. Entonces eso implica que para que la radiación se siga transmitiendo, cada vez el cambio de temperatura al interior de la estrella es como más brusco. Hay una variación más brusca entre una capa y la siguiente. Recuerden que esto estamos hablando de variaciones como infinitesimales, ya no es como que yo tomo una capa y diga, esta capa de, no sé, 3 metros está a 1.000.000 de Kelvin y esta otra capa que está como justo encima, también de 3 metros, está a 500.000 Kelvin. No, sino que es como un cambio infinitesimales, graduales, pero el tema es que el cambio es más brusco, se va haciendo a medida que vamos como alejándonos del centro hacia la superficie de la estrella, el cambio es cada vez más y más y más notorio, porque la opacidad va aumentando. Y cuando los cambios de temperatura, cuando la variación de temperatura entre una capa una capa interna y una capa más externa es tan grande, la convección pasa a ser un método sumamente eficiente para transmitir energía, porque recuerden que la convección funciona en que las partículas que están más calientes se desplazan hacia la superficie y las partículas más frías descienden. Y justamente como tengo una gran variación de temperatura entre estas dos capas, la convección es un método que puede darse muy fácilmente. Entonces, esta ecuación, este gradiente de temperatura, es el gradiente de temperatura que ocurre en la zona de convección de una estrella. ¿Ya? Y en este caso, gamma, que es el término que sale ahí, que tiene que ver con Disculpa, ¿no debería haber un signo menos también? Sí, creo que me comí el menos. Sí, me comí el menos, perdón. Porque claro, de PDR es menos GMR rho. Claro, la de acá arriba está bien, la de abajo tenía un menos incluido que me lo comí porque esto de la primera ecuación sale que son iguales, pero hay un signo menos. Pero como decía, esto solamente lo que nos dice es que cómo tiene que variar la temperatura al interior de una estrella para que la convección se dé como un proceso de transmisión de energía eficiente. Y como decía, gamma es lo que se conoce como... Disculpen, como que he tenido un poco de problemas con la tablet que uso para
de pizarra como que se me queda pegada de repente. No reacciona, pero bueno, aquí. Comparto. Ya. Y como estaba diciendo, gamma es netamente lo que se conoce como el... voy a escribir como la definición. Que también se conoce como el índice adiabático. Y es netamente, ustedes, bueno, los que habrán pasado por termodinámica, el valor C es lo que se conoce como la capacidad calorífica o capacidad específica de un gas. ¿Ya? Es una relación como entre la cantidad, es un valor propio que relaciona como la cantidad de energía que se entrega a un cuerpo y cuánto va a cambiar su temperatura. O sea, finalmente es como cuánta energía necesito para cambiar la temperatura de un cuerpo. El sufijo P y sufijo B es que es la capacidad, esta es capacidad calorífica con presión constante. Y voy a y C sub B es capacidad a un volumen constante. ¿Ya? Y esta razón es todo lo que se conoce como el índice adiabático de un sistema. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos asumiendo que todos estos procesos son adiabáticos. ¿Ya? O sea, todo esto se da en el que no está ocurriendo pérdida de calor con el entorno. Eso recuerden que es lo que es adiabático. La estrella emite, sí, pero internamente no hay como pérdida de calor o pérdida de energía. Entonces, por eso definimos que estos son procesos adiabáticos. Esa es como una gran suposición que se hace al trabajar con estrellas. ¿Ya? Pero estas son las 5 ecuaciones que explican y determinan cómo se comporta una estrella internamente. Si alguna de estas ecuaciones no se cumple, entonces lo que se va a formar no es una estrella. ¿Ya? Se van a formar otras cosas. O no se va a formar nada. ¿Ya? Para que una estrella se forme, o para que una estrella como que funcione, tiene que seguir estas reglas. Obviamente este es el caso ideal, no es 100% perfecto, obviamente todo esto son con suposiciones, como decía, que los procesos son adiabáticos, que la masa está distribuida de manera homogénea, que la densidad es homogénea, cosa que no necesariamente es cierta. Pero... O sea, perdón, la masa no está distribuida de forma homogénea, sino que está distribuida según esta fórmula, ¿cachai? Que está distribuida como simétricamente en la esfera. O sea, que no tengo un lado de una esfera, de la esfera que es la estrella, con más masa que la otra. Esa es la solución, no me confundí. Repito, no es que la masa esté distribuida de forma homogénea, sino que es simétricamente, es un sistema simétricamente esférico. Pues, o con simetría esférica, que quiere decir que en toda la esfera, si comparan un lado con el lado opuesto, por decirlo de alguna forma, es igual. Y con los lados de los lados también. Entonces no tengo una mitad con más masa que la otra, no tengo una mitad produciendo más luminosidad que la otra. Pero como digo, todos estos son supuestos ideales, idealizados de cómo funcionaría una estrella que aproximan bastante bien la realidad. ¿Ya? Ahora, una cosa que les quiero aclarar. Generalmente, y como enfocándolo en lo que son las tareas y controles, estas ecuaciones no se trabajan para sacar cálculos.
porque estas ecuaciones se usan más que nada para modelar computacionalmente estrellas. O sea, si yo quiero crear una estrella o un modelo para poder, no sé, explicar su temperatura, los procesos internos, etc., ocupo estas ecuaciones como condiciones para que este modelo funcione, ¿ya? Trabajar y sacar información a partir de estas ecuaciones es relativamente complejo, porque requiere de un montón de información, que son como la masa, claro, la masa de la estrella, su densidad, esto también tiene que mucho que ver con su composición, porque si la masa es completamente hidrógeno, hay ciertas reacciones que ocurren. Si la masa también tiene helio metido, hay otras reacciones y hay otra contribución ahí a la masa, y eso también produce una variación de densidad. Entonces, todas estas ecuaciones es bueno entenderlas, pero siempre recordar que trabajar con ellas no es algo que se haga como normalmente a mano, porque son más que nada para hacer modelos. Y en una tarea no les vamos a pedir hacer un modelo porque es un tema bastante complejo, ¿ya? Pero es bueno que siempre que lo entiendan. Pero eso. Alguien preguntó en el chat si se cortó el audio. ¿Me escuchan bien? ¿O se escucha cortado o algo? Yo escucho bien. Ya. Bueno, igual el audio como queda grabado el auxiliar, yo creo que va a estar, asumo que va a estar bien, así que ahí si hay algún punto que no se escuchó bien, lo pueden revisar. Bueno, vamos a pasar a la P2 y como les decía, vamos a terminar con esta por un tema de tiempo. Bueno, no quiero hablar mucho. Pero ahora vamos a ver un poco, ya, entendemos entonces cuáles son todas las ecuaciones que dominan y explican el comportamiento interno de una estrella. Entonces, ahora vamos a tratar de entender cómo determino, o cómo ciertas propiedades de alguna forma, determinan cuánto tiempo va a vivir una estrella. ¿Ya? No sé si, bueno, sé que lo vieron en clases, pero hubieron hace mucho tiempo, hace varios siglos, hubieron varias discusiones de cuáles eran cuál era el origen de la energía de una estrella. ¿Qué pasó por un punto es el tema de energía potencial gravitatoria? O sea, el potencial gravitatorio se transforma en energía que puede ser después radiada, o que también eran reacciones químicas similares a la combustión, de cuando se quema algo como el carbón o madera, y al final, hace no mucho, se determinó que en realidad lo que ocurre son procesos de fusión al interior de las estrellas que producen la energía que radia la estrella. ¿Ya? Pero una vez entendido eso, tenemos que tratar de entender, ok, a partir de eso puedo determinar cuánto vive una estrella, pero ¿cómo lo hago? Y bueno, ahora vamos a meternos ya a la determinación de cuánto vive una estrella, asumiendo este último proceso, que es este tema de fusión de partículas o de átomos en su interior. ¿Ya? Las estrellas y los procesos de fusión que ocurren en una estrella, no sé si lo han visto y probablemente lo van a ver un poco más adelante, pero la fusión, existen diferentes etapas en los procesos de fusión al interior de una estrella. ¿Por qué? Inicialmente la mayoría de la composición de la estrella es hidrógeno, ¿ya? Y la fusión de hidrógeno produce átomos de helio y libera energía, ¿ya? Pero después de esto hay una serie de procesos que van produciendo cada vez partículas más y más pesadas. Ya se produce helio, después litio, berilio, se produce carbono, oxígeno, y hay una serie de procesos que en estrellas como el Sol se llega hasta la producción de carbono,
después de llegar a ese punto, las condiciones de presión y temperatura al interior de la estrella no son suficientes para iniciar los procesos de fusión en elementos más pesados. Pero en estrellas muy masivas, cuando digo muy masivas, piensen sobre las 10 masas, sobre 8 a 10 masas solares. Sobre esa masa, las condiciones sí son suficientes y se empiezan a producir reacciones que producen elementos más pesados hasta llegar al hierro, y se termina con un núcleo de hierro en una estrella. ¿Ya? Y todas estas etapas tienen nombre. Y la etapa más larga en la que está una estrella es la que se conoce como hydrogen burning, o la etapa de quema de hidrógeno, entre comillas, que es la fusión de hidrógeno en helio. ¿Ya? Esa es la etapa que dura más larga. Y generalmente ese es como, diríamos, en algunos casos hasta el 90% de la vida de una estrella. ¿Ya? Entonces ahora vamos a meternos como en esa etapa nomás. Entonces me dicen, estime el tiempo de vida de la etapa de hydrogen burning de estrellas en los límites de la secuencia media. Recuerden que la secuencia media son todas estas estrellas que son como en etapas de vida como, no normales, pero es como la etapa más larga de la vida de una estrella. Es la secuencia media. Después hay todo un proceso donde se producen, por ejemplo, gigantes rojas, supergigantes rojas, supernovas, después terminan como enanas blancas. No todas, ojo, estas son algunos ejemplos que algunas hacen, otros no, pero ese es el tema. Hay como toda una serie de diferentes etapas que tiene la vida de una estrella, pero la secuencia media es como la etapa más común. Es una estrella común y corriente que no ha empezado ningún proceso más allá de la quema de hidrógeno, de la fusión de hidrógeno en su interior. ¿Ya? Y los límites de la secuencia media son, y aquí me agregué un 0 de más, son 0.72 masas solares. Esa es la mínima masa que se necesita para que una estrella inicie reacciones de fusión. ¿Ya? Que me dicen que el logaritmo de la temperatura de esta estrella es 3.23 y la relación entre su luminosidad y la luminosidad del Sol es menos 4.3. ¿Ya? Ese es un caso. Estas son las estrellas con menos masa que pueden estar en la secuencia media. O sea, son los objetos con menor masa que aún pueden ser consideradas estrellas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto viviría? Bueno, esto es relativamente simple de calcular. Primero que todo, en las reacciones de fusión, un 0.7% de la masa. Disculpa, Seba, ¿qué era T? Es la temperatura efectiva de la estrella. O sea, si yo quisiera modelar la emisión de esa estrella como un cuerpo negro, esa temperatura tendría ese cuerpo negro. Eso es T. Ya. ¿Ya? Y aquí en realidad, bueno, le voy a explicar por qué está ST, pero en realidad no es un elemento tan esencial. Como les decía, un 0.7% se convierte en energía. Y ojo que esto es en el caso del hidrógeno. Cuando nos metemos a elementos más pesados, es diferente la variación de masa. ¿Ya? Pero el 0% de la masa se convierte en energía. Entonces, yo voy a tomar acá, primero yo necesito saber cuánta masa realiza fusión. ¿Y por qué? Porque en una estrella como el Sol, por ejemplo, o más masivas, generalmente solo el 10% de su masa realiza fusión. Porque solamente la masa que está al interior de la estrella, y cuando digo al interior me refiero como en el núcleo, en las regiones más internas de la estrella, son las que están en condiciones de temperatura y presión suficientes para producir la fusión.
la masa que está más al exterior, los átomos de hidrógeno que están un poco en regiones más superficiales, no alcanzan a hacer fusión y probablemente nunca van a llegar al centro de la estrella como para poder realizar la fusión, porque recuerden que en las capas más externas hay convección, entonces eventualmente los átomos de hidrógeno que están más a la superficie bajan y cambian su posición por partículas de hidrógeno que están más calientes, pero como este proceso no alcanza a meter todo el hidrógeno que tiene la estrella disponible al interior para que se haga fusión. Antes de que eso llegue a pasar, ocurren otros procesos y empiezan las siguientes etapas de fusión de otros elementos, entonces no se alcanza a quemar todo el hidrógeno, ¿ya? Pero eso es una estrella normal. En una estrella como en esta, que incluso aquí les dicen, asuma que la estrella del límite inferior es completamente convectiva, o sea, no tiene un núcleo radiativo y un exterior convectivo, y esto es algo que a lo mejor voy a dejar como detallado acá. En una estrella común, tengo por ejemplo acá una estrella, ¿ya? Y tengo acá un núcleo. En una estrella común, el núcleo es radiativo, o sea, la energía se transmite por radiación, y esta capa exterior es convectiva. Pero hay una separación. Lo que me están diciendo en el problema es que la estrella de baja masa, y esto en realidad es algo que se cree que ocurre, es que cuando, y quiero poner, esto es totalmente convectiva, o sea, toda la materia de esta estrella se está moviendo constantemente y están transmitiendo energía por procesos convectivos, ¿ya? Esto quiere decir que como todo se está moviendo, eventualmente toda la materia va a ser quemada, toda la masa de esta estrella va a ser convertida en... va a sufrir procesos de fusión. ¿Ya? Por eso, como digo, esto es para casos de baja masa. ¿Ya? Entonces, en este caso... Y me falta un qué. Entonces, en este caso, yo tengo que... Toda la masa de la estrella va a realizar fusión. Entonces, la energía que se va a liberar por esta estrella va a ser delta M, que es la masa que alcanza a realizar la fusión, por C al cuadrado. O mejor dicho, delta M es la cantidad de, no, es la cantidad de masa que se transforma en energía. Perdón, no es la cantidad de masa que realiza fusión, es la cantidad de masa que se transforma en energía. Y la cantidad de masa que se transforma en energía es la masa de la estrella, pero como les decía, solamente un 0,7% se transforma en energía, entonces lo multiplico por 0.007, que es un 0.7%, y por c cuadrado. Y eso me va a dar un total de aproximadamente 9.9, bueno, no es como punto 1, pero dejémoslo 9.0 por 10 a la 43 para simplificar cálculos. Joules. O sea, esa es la cantidad de energía que en toda su vida la estrella va a tener disponible. ¿Ya? Y luego yo de aquí del log, yo sé que el log de L partido en L sol es menos 4.3. Entonces me queda que 10 a la menos 4.3 es igual a L partido en L sol. O sea que L es igual a L sol por 10 a la menos 43. O sea, menos 4.3, perdón. Y recordando que L sol es 3.828 por 10 a la 26 watts. Esto es como la definición común de la que es la luminosidad del Sol.
No voy a escribir todos los cálculos por un tema de tiempo, pero es solamente reemplazar, ¿ya? Porque yo con esto, ¿cómo determino el tiempo de vida? El tiempo de vida es simplemente la energía total que va a quemar en toda su vida partido por la luminosidad. Porque la luminosidad es la cantidad de energía que está emitiendo por segundo. Entonces, si yo divido si yo divido la energía total por la cantidad de energía que está emitiendo por segundo, voy a obtener la cantidad de segundos que vive esta estrella. Y esto es aproximadamente 5 por 10 a la 21, por 10 a la 21 segundos, que eso es aproximadamente 1.5 por 10 a la 4, no, perdón, 14 años. O sea, una estrella de tan poca masa, de poquita cantidad de materia, vive mucho, muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿la estrella más masiva, ustedes creen que va a vivir más o menos? Menos, dice alguien. Bueno, vamos a comprobarlo. El caso de la estrella... de la estrella más masiva, recuerden, cuando estamos hablando de estrellas más masivas o estrellas como similares al Sol, solamente un 10%, y aquí lo voy a escribir, en estrellas como el Sol, solo un 10% de su masa, y aquí voy a ser específico, un 10% de su masa de hidrógeno, pasa por procesos de fusión, ¿ya? Solamente un 10% de la masa. Pero fíjense, si yo pienso, un 10% de la masa, o sea, es 8 yo he dicho que esta estrella tiene 85 masas solares. Esta es como la estrella más masiva, ¿ya? Un 10% de eso siguen siendo 8.5 veces la masa del Sol. O sea, sigue siendo, aunque sea un 10% de su masa total, sigue siendo muchísimo más grande que la cantidad de materia claro, la cantidad de materia que realizó fusión en la estrella más chica. Sigue siendo muchísimo más grande. O sea, todavía es mucha más masa que la estrella más chica. Pero bueno, vamos a calcular primero, entonces vamos a hacer lo mismo. La energía, y para la gente que vea la pauta, voy a anotar aquí, les voy a poner la energía voy a poner de chica, ¿ya? Y voy a poner también LC de chica, entonces L de vida chica es chica partido en L chica y me da eso. Y ahora voy a poner acá, en cambio voy a poner la energía de la estrella, bueno, ya me quedé con chica y grande. Las estrellas más masivas generalmente son de mayor tamaño, ¿ya? Pero no es la ideal forma de escribirlas. Generalmente se escribe o más masiva o se pone la masa ahí. Generalmente sí, grande y chica no es lo común, pero en este caso sirve. Bueno, la energía de la estrella grande va a ser, nuevamente, ay, por la mente.
Ya, bueno, la energía de la estrella más grande, nuevamente repito, grande y chico no son como los términos ideales para referirnos a las estrellas, ¿ya? Yo lo hago por facilidad nomás. Es 8.5 masas solares por 0.1, porque es el 10% el que realiza la fusión, por 0.007, que recuerden que de este 10% solamente un 0.7% se transforma en energía, por c cuadrado. Y eso me va a dar 1.1 por 10 a la 46 joules de energía. Entonces, esa es la energía que va a emitir la estrella en toda su vida, o mejor dicho, en toda su etapa de hydrogen burning. La luminosidad bueno, paso aquí a que tenía que log de L partido en L sol es igual a 6. 6.006. 6.006. O sea, ¿Sí? ahí cuando colocaste 8.5, pero ahí ya estáis considerando el 10%. Perdón. Sí, perdón, ahí está considerando el 10%. Es un 85. Perdón. Claro. Sí, hubiera sido, sí, claro, si hubiera sido 8.5, me habría comido ese 0.1. Me confundí ahí. Como que me adelanté un paso. Y esto es quiero poner un por porque se nota que es un chilecado. Y bueno, con esto me queda que 10 a la 6.006 por L sol es igual a L. Ya, bueno, voy a darlo acá más arriba para el que quiera hacer como estos cálculos por su cuenta. Yo había puesto que la luminosidad del sol, le había puesto el valor de la luminosidad del sol y voy a escribir acá también. La masa del sol es 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Para el que quiera usarlo después como dato. ¿Ya? Y entonces, bueno, hay reemplazo de espejo, no lo voy a hacer nuevamente, pero es solamente despejar. Y el tiempo de vida, y nuevamente voy a decir de la grande, es 9 por, bueno, escribir nuevamente el paso completo, es igual a E grande bueno, se me ha equivocado, pero netamente es la energía total que tiene disponible, que habíamos anotado como E sub G partido por la luminosidad, que es el E sub G, que también lo podía derivar. ¿Ya? Voy a compartir solamente para terminar. Sería E sub G partido en el E sub G. Y esto es 9 por, y lo voy a escribir al tiro en años, 10 a las 5 años. O sea, fíjense. Digamos que esto es aproximadamente 10 a las 6 años. Bueno, ya, no lo voy a escribir, pero teníamos aproximadamente, que estos son aproximadamente 10 a las 6 años. Y la estrella menos masiva vive 10 a la 14 años. O sea, estamos hablando de una diferencia de 10 a la 8, de 10 a la 8 veces. O sea, piensen en 10 a la 8. 10 a la 8 son 100 millones.
O sea, la edad de la estrella más masiva es 100 millones de veces más corta que la edad de la estrella menos masiva. Siendo que tenía mucha más masa para producir energía. Como había dicho, el 10% de la masa más masiva era 8.5 masas solares. Sigue siendo bastante más. Y como digo, bastante más, es 100 veces, un poco más de 100 veces la masa de la estrella de masa menor. O sea, es la masa que quema la estrella más masiva es 100 veces más grande que la estrella menos masiva, y aún así vive muchísimo menos. Y la pregunta es, ¿cómo explicarían las diferencias del tiempo de vida entre las estrellas? Bueno, por virtud del tiempo les voy a dar un poco de respuesta, pero tiene que ver con las condiciones internas, ¿ya? Y la tasa de reacción y de fusión. O sea, justamente, como he dicho, la estrella menos masiva es completamente convectiva. ¿Qué implica que sea completamente convectiva? Que sus partículas de hidrógeno están constantemente moviéndose, desde la superficie hacia el interior y viceversa. Como están constantemente en movimiento, los procesos de fusión son más escasos, ocurren menos, hay una tasa de fusión mucho menor. Por ende, aunque sea poca masa, el tiempo que le toma a realizar todos los procesos de fusión posibles es muy largo, justamente por este constante movimiento de las partículas. En cambio, en estrellas muy masivas, el núcleo que tiene está sumamente concentrado, y es en el núcleo donde están ocurriendo todas estas reacciones. Entonces, como está tan concentrado, la tasa de fusión en ese núcleo es tan grande que aun cuando sea una cantidad de masa enorme, se quema muy rápido. Porque justamente hay una tasa de fusión increíblemente grande, porque las condiciones de presión y temperatura en el interior de una estrella masiva de 85 masas solares es enorme, son en cantidades enormes, que estamos hablando de varios millones de Kelvin, de hecho diría decenas de millones de Kelvin, si no más. La presión no me acuerdo en este momento cuál es la aproximación que se hace, pero también es enorme, es completamente absurda. Entonces, tiene que ver justamente con las condiciones al interior. Aun cuando sea más masa que quemar, la estrella más masiva, el proceso es mucho más eficiente que una estrella menos masiva. Y por eso, de hecho, radian tanta energía. Por eso tienen unas luminosidades tan grandes. O sea, estamos hablando que la luminosidad de la estrella es 10 a la 6 veces la luminosidad del Sol. O sea, es muchísimo más que la luminosidad del Sol. Entonces, como digo, justamente tiene que ver con los procesos internos. Y por esto mismo es que estrellas jóvenes son raras de observar, porque viven muy poco. Entonces, como uno tiene que observarlas en el momento preciso, si no ya murieron. Mientras que es muy fácil encontrar estrellas de baja masa o masa relativamente similar al Sol, que tienen un tiempo de vida muy largo. Y bueno, eso es la auxiliar del día de hoy. Voy a dejar de grabar.